Ahora vamos a ver cómo la segunda ley de Newton también me sirve para analizar los componentes de una fuerza que está en diagonal, en dos dimensiones. Pues ya hemos visto que esta segunda ley me sirve para analizar subsistemas. Ahora la buena noticia es que también me sirve para analizar situaciones de este tipo. Imagínense que esa es la vista superior y que ahí está el balón, puede ser de fútbol, y a ese balón le damos una fuerza en una dirección que no va a ser ni X ni Y, sino que le vamos a dar una fuerza en un sentido diagonal. Entonces la fuerza está ahí. Va a ser la única fuerza, por lo tanto, esa va a ser la fuerza neta y por lo tanto la aceleración, que también es un vector, al igual que la fuerza, sabemos que esta aceleración va a tener la misma dirección que la fuerza neta. Entonces, la segunda ley de Newton me sirve para calcular las aceleraciones que no están sobre el eje X y sobre el eje Y, sino que están en diagonales. ¿Cómo es que hacemos esto? Pues eso se hace analizando los componentes de una aceleración. Es decir, vamos a hacer la segunda ley de Newton tanto para el eje X, vamos a poner segunda fuerza neta en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Qué significa? Que vamos a analizar, vamos a usar la segunda ley de Newton primero en el eje X, recuerden, este sería el eje X, este sería el eje Y, y también vamos a usar la segunda ley de Newton en el eje Y. Sé que puede parecer un poco complicado, pero vamos a ver con este ejemplo que no está para nada difícil, va a estar bastante sencillo. Entonces, vámonos a hacer este ejemplo de acá. Nos está diciendo, nos está diciendo, un bloque con masa 0,5 kilogramos, vamos a ir anotando todos los datos que tenemos. Recuerden, esto es muy importante, anotar siempre los datos. Entonces, el bloque me dice que va a tener una masa que va a ser 0,50 kilogramos, es decir, medio kilogramo. Entonces, este bloque viaja con una rapidez de 2 metros por segundo en la dirección X positiva sobre una superficie plana sin fricción. Miren, aquí está la figura. Este bloque está viajando en esta dirección. Esa va a ser su velocidad inicial. O sea, el bloque está tranquilo, avanzando en el sentido X positivo, en otras palabras, a la derecha. Entonces hay una velocidad inicial de este bloque que me dice que es 2 metros por segundo. O sea, que cuando yo empiezo a analizar la situación, el bloque se está moviendo a 2 metros por segundo. Por eso es que es velocidad inicial. Ahora algo bien importante. Como yo voy a analizar esto en dos dimensiones, en X y en Y. Por lo tanto, esta velocidad, como tú la puedes ver, es la velocidad inicial, pero en el eje X. Entonces yo le voy a poner eso, velocidad inicial en X es 2 metros por segundo. Y la velocidad inicial en el eje Y, o sea, ¿cómo se está moviendo al principio en el eje Y? Pues no se mueve en el eje Y, por eso es que la velocidad va a ser 0 metros por segundo. Vamos a continuar. Al pasar por el origen, el bloque experimenta durante 1,5 segundos una fuerza constante de 3 newtons que forma un ángulo de 60 grados con respecto al eje X. Y ahí está la figura. Entonces, durante un tiempo de 1,5 segundos, dice que este bloque va a experimentar una fuerza. Aquí está esta fuerza. Esta fuerza va a tener una dirección de 60 grados en relación al eje horizontal. También lo podríamos haber dibujado ahí, ¿verdad? Tal como está en la figura. Entonces hay una fuerza F. Esta fuerza F tiene una magnitud de 3 newtons. Pero aparte de tener una magnitud de 3 newtons, también tiene una dirección en un ángulo aquí de elevación que sería tita, le vamos a poner tita. El ángulo es de 60 grados. Entonces recuerden, las fuerzas son vectores. Aparte de la magnitud, también tienen la dirección. Y también hemos visto que la aceleración va a tener la misma dirección que la fuerza neta. Entonces imaginen, el bloque al principio está avanzando tranquilo a la derecha, de repente algo lo golpea. ¿Y qué es lo que va a pasar?
pues dentro de un rato este bloque como que va a cambiar su dirección, o sea, se desvió y probablemente va a empezar a ir en una dirección más o menos parecida a esa que está ahí. ¿Por qué? Porque aquí ha habido algo que cambió su dirección, ¿verdad? Una fuerza que cambió su aceleración. Entonces, lo que nos pregunta es, ¿qué velocidad tiene el bloque al término de este lapso? Muy bien, podría parecer complicado. Aquí vamos a poner también lo que queremos hallar, la velocidad que tiene al final. Ojo, no me está diciendo solo la magnitud, me está diciendo la velocidad. La velocidad es un vector. Entonces, esta velocidad no solo va a tener magnitud, sino también va a tener una dirección. Y vamos a ver cómo lo hacemos. No es tan complicado como pareciera. Cuando nosotros vemos los ángulos y todo eso, a veces podríamos preocuparnos y vamos a creer que está muy difícil. Vamos a ver que no es así. Algo que nos ayudaría bastante en esto es haber visto primero trigonometría en matemáticas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer una descomposición y lo voy a explicar acá. Si no lo has visto, no te preocupes, vamos a hacerlo de la forma fácil. Esta fuerza que está en diagonal sigue esta dirección, ¿verdad? No importa si aquí estoy graficando que lo golpea desde abajo, lo importante es cuál es su dirección. Entonces yo puedo dibujar esto acá. Su dirección es de 60 grados respecto a X, ¿verdad? Entonces aquí está la fuerza. Ahora, la clave para poder hacer estos ejercicios que son en dos dimensiones es que todas las fuerzas, en este caso solo hay una, pero todas las fuerzas que están en diagonal, yo las voy a descomponer en sus componentes en X y en Y. ¿Cómo hago eso? Con trigonometría. ¿No sabes trigonometría? No te preocupes, es bastante sencillo. Yo voy a volver a graficar esto acá. Entonces aquí yo voy a tener F, ¿verdad? Entonces yo con F voy a sacar sus dos componentes. ¿Por qué? Porque toda fuerza en diagonal en realidad tiene un pedazo de fuerza que va así en el eje X y un pedazo de fuerza que va en el eje Y. A ese que va en el eje Y le voy a llamar F de y a la componente de esta fuerza que va en el eje X le voy a llamar obviamente F de X. Entonces, yo necesito sacar esos dos datos. Para eso, también cuento con el valor del ángulo, que en este caso va a valer 60 grados. Entonces, yo tengo un triángulo rectángulo. Si tú ya sabes trigonometría, pues va a ser bastante sencillo. Utilizas las funciones trigonométricas. Si no sabes trigonometría, te voy a dar una especie de atajo momentáneo, pero lo correcto es que tú estudies trigonometría para entender bien de dónde sale todo esto que te voy a explicar ahora. Entonces, para calcular f de x, pues f de x en este caso, como f de x está pegadito al ángulo, entonces f de x podemos poner que es f por coseno del ángulo, que en este caso es 60 grados. Coseno es una función trigonométrica que yo lo obtengo, cuyo valor yo lo obtengo en la calculadora. Aquí podemos ver en esta línea de acá del medio está el coseno. No lo puedo rayar, pero ahí está. Esa es la función coseno. Entonces a coseno tú le pasas un ángulo y te va a devolver un valor. Es decir, todo esto simplemente me va a dar un valor decimal con la calculadora. Y esto de acá es un valor que yo tengo, ¿verdad? Tengo el valor de f. Entonces, con todo eso, yo podría tener el valor de f de x. Entonces, f de x simplemente va a ser la f total, o sea, la que está en diagonal, que en este caso vale 3, multiplicado por el coseno de 60 grados. F de x entonces sería, y lo vamos a calcular, 3 multiplicado por el coseno de 60 grados, y eso me va a dar, como ustedes pueden ver, 1.5, y como es una fuerza, entonces se mide en newtons. Muy bien, entonces ahí está la componente en x de la fuerza. Simplemente es multiplicar la fuerza total por el coseno del ángulo que están formando. Vamos a tratar de mover esto a otro lado para que no se mezcle con lo anterior. Muy bien. Ahora vamos a calcular f de y. F de y es igual de fácil. Entonces, si yo quiero calcular f de y, yo simplemente multiplico f por el seno. Esta es otra función trigonométrica del mismo ángulo, 60 grados. En otras palabras, aquí yo voy a multiplicar f, que f es la f que está en diagonal, que sería 3, por el seno
de 60 grados y todo esto simplemente lo meto a la calculadora porque este valor me lo va a dar la calculadora. Entonces esto va a ser 3 por seno de 60 grados, lo cierro y me va a dar, como ustedes pueden ver, 2.59. 2.59 newtons. Muy bien, listo. De esta manera yo puedo encontrar las dos componentes. Entonces, por favor, que esto no se te olvide. Lo correcto es estudiar la trigonometría, porque en trigonometría yo sé de dónde ha salido esto de acá. De momento, si tú no sabes trigonometría, por favor, simplemente haz este atajo. F de X es igual a F coseno del ángulo. F de Y es igual a F seno del ángulo. Nada más. De momento solo haz eso y vete a estudiar trigonometría lo antes posible. Muy bien, ahora que yo tengo las dos componentes de las fuerzas, pues yo puedo aplicar esto de acá, las sumatorias de fuerzas en cada uno de los ejes. Lo vamos a hacer con otro color. Y pues una vez que yo tengo esto, nos vamos acá. Y yo voy a aplicar eso aquí. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta, que es lo mismo, la fuerza neta en X. La fuerza neta en X va a ser la masa por la aceleración en X. ¿Por qué? Porque la componente de la fuerza en X va a provocar una componente en la aceleración. La fuerza neta en X, como podemos ver, no hay ninguna fuerza que actúe sobre esto más que F, ¿verdad? Por lo tanto, F tiene una componente en X. Esa componente es la única fuerza que actúa en X. Entonces, yo voy a poner que esa fuerza va a ser F de X, igual a masa por aceleración en X. Voy a despejar aceleración en X y eso va a ser igual a fuerza en X sobre masa. Y yo ya tengo esos datos. Tengo la fuerza en X y también tengo la masa que está aquí, que pesa medio kilogramo. Entonces yo voy a reemplazar y la fuerza en X va a ser 1,5 newtons y la masa va a ser 0,5 kilogramos. De esa forma yo voy a sacar la fuerza en X que me va a dar, lo vamos a sacar, 1,5 dividido entre 0,5 y eso me da exactamente 3. Entonces la aceleración en el eje X va a ser de 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, yo ya sé cuánto va a acelerar esta cajita después de que esta fuerza se aplique durante un tiempo de 1,5 segundos. Ahora vamos a ver cuánto va a acelerar, pero en el eje Y, que es igual de importante. Vamos a utilizar otro color, puede ser este. Ahora lo mismo hacemos para el eje Y. La sumatoria, la fuerza neta en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. La fuerza neta es la sumatoria de fuerzas. En este caso, la única fuerza que está ejerciéndose sobre el eje Y es aquella debida a la fuerza F, es decir, esta componente de acá, F en Y. Entonces, la única fuerza en este caso va a ser F en Y, igual a masa por aceleración en Y. Voy a despejar aceleración en y eso va a ser igual a F en Y sobre masa y la aceleración en Y, entonces va a ser la F de Y que ya hemos sacado 2.59 sobre la masa que es 0,5 y eso nos va a dar la aceleración en Y. Y la aceleración en Y, en este caso va a ser 2.59 entre 0,5 que va a ser 5.18. Entonces va a ser 5.18 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Entonces yo ya sé cómo está la aceleración para este objeto de acá. Yo ya sé, esta fuerza de acá, esta fuerza está provocando que el objeto tenga una aceleración en el eje X, pero al mismo tiempo que tenga una aceleración en el eje Y. ¿Qué significa eso? Que el objeto más o menos va a ir en esa dirección, o sea, como que ahora va a empezar a ir en diagonal, ¿verdad? Muy bien, pero ojo, no es lo que me pregunta. Lo que me pregunta es qué velocidad tiene el bloque después de que esta fuerza se ha aplicado durante 1,5 segundos. Lo único que yo calculé hasta ahora son las componentes de la fuerza y pues vamos a hacerlo en la otra página porque aquí ya no entró. Vamos a calcular la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Pues como la fuerza es constante, es decir, en todo momento va a ser 3 newtons, la aceleración va a ser constante. Por lo tanto, yo puedo utilizar las fórmulas de cinemática del movimiento
rectilíneo uniformemente variado, que va a ser igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y la de la velocidad, que va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, como tenemos una aceleración para y una aceleración para x, pues yo voy a utilizar esta fórmula, pero con ambos. A ver, vamos a seguir con los mismos colores. Y yo voy a decir que la velocidad, vamos a utilizar esta fórmula, pero en los dos componentes, en x y en y. La velocidad final en x va a ser igual a la velocidad inicial en x más la aceleración que tiene el objeto en x por el tiempo. Entonces, ¿qué datos tengo acá? Pues la velocidad inicial en x yo lo tengo porque al principio el objeto estaba moviéndose a 2 metros por segundo a la derecha, ¿verdad? Entonces esto va a ser 2 más la aceleración en x. Eso también ya lo tengo, lo hemos calculado y va a valer 3. Entonces esto va a ser 3 por el tiempo que está sufriendo esta aceleración, que va a ser durante 1,5 segundos. Entonces la velocidad en x va a ser esto. La multiplicación de esto me va a dar 4.5 más 2, si no me equivoco, va a ser 6.5. Y esto va a estar en metros por segundo. Lo mismo vamos a hacer para la aceleración en este otro componente, en este de acá. Entonces, nos vamos. La velocidad. Ahora voy a analizar en y. La velocidad en y va a ser igual. Sigo con esta misma fórmula, solamente que lo estoy analizando solo en y. Va a ser igual a la velocidad inicial en y más la aceleración. Estoy siguiendo la fórmula en y, solo estoy especificando que ahora es en y por el tiempo. Entonces, la velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y. En y hemos visto que este objeto no se movía, al principio solo se movía en x, entonces su velocidad inicial en y es 0, más la aceleración en y, eso lo hemos calculado, es 5.18. 5.18 multiplicado por el tiempo, el cual es 1,5 segundos, lo mismo que tenemos acá, 1,5 segundos. Entonces la velocidad final en y va a ser la multiplicación de eso que tenemos ahí, y eso va a ser 0, no cuenta el 0, 5.18 por 1.5. O sea, 7.77. 7.77, y estamos en el sistema internacional, entonces metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ahora ya tenemos la velocidad final. Nuestra cajita, después de todo esto que hemos hecho, hemos deducido que ya no se está moviendo como al principio, ya no se está moviendo simplemente a la derecha, sino que algo ha pasado y la cajita ahora está con una aceleración de 6,5 a la derecha, pero 7,7 hacia arriba en el eje Y. Entonces esta cajita se estará moviendo más o menos algo así. Ahora, ¿cómo expresamos esto? Pues la velocidad es un vector, lo vamos a expresar que la velocidad va a ser igual a su componente en x, 6,5, y especificamos que se trata que está en x. Es un vector, lo podemos escribir de esa forma, más su componente en y, 7,77, especificando que este valor del 77 pues es en y. Y eso sería. Entonces, ahí está. Lo dejo ahí para que ustedes le saquen un screen, lo analicen, lo piensen y por sobre todo lo vuelvan a hacer. Eso es lo más importante. Vuélvanlo a hacer, por favor. Y les dejo aquí ahora sí este ejercicio de refuerzo. Primero les dejo esto también para que lo analicen un poco. Ahí está, sáquenle un screen, piénsenlo, vuelvan a hacerlo y ahora sí, ahora les toca este ejercicio de refuerzo. Muy bien, espero que se haya entendido y pues a seguir dándole, hay que meterle ganas, no hay otra. Entonces apoyen al canal, nos vemos en el siguiente video.